Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde nos sintonicen este día. Una vez más estamos en una entrega de nuestro programa Trinchera Norte, Resistencia Binacional. El día de hoy nos acompaña el compañero Bernardo de Jesús Juárez para hablar de un tema muy importante sobre el tema del primer año, un balance del primer año en política exterior de la segundo piso de la Cuarta Transformación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Solo para presentar a nuestro gran invitado de hoy, Bernardo de Jesús Juárez es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente se encuentra cursando la maestría de Gobierno y Asuntos Públicos en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con una especialidad en Derecho Fiscal y está en proceso para la obtención de su grado en Derecho por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Se ha desempeñado también como docente de nivel superior en instituciones como la Universidad Rosario Castellanos y actualmente es profesor de asignatura adscrito al Centro de Estudios Sociológicos y la Coordinación de Relaciones Internacionales en el sistema presencial y de la Universidad Abierta y a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM. Además es coordinador del Centro Interno de Erreizando SADCB y básicamente este es un proyecto digital de divulgación sobre relaciones internacionales. Bernardo, muchas gracias por estar aquí, bienvenido a Trinchera Norte. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por la invitación. Yo encantadísimo de platicar con ustedes. Justamente me gustaría que empezáramos viendo un video de la presidenta Claudia Sheinbaum en el informe hace un mes que tuvo en septiembre, el 1 de septiembre, en lo que se abocó justamente a este tema de política exterior para que podamos comentarlo y a partir de eso podamos realizar este análisis que tú nos compartirías. Perfecto. El mundo entero ha enfrentado situaciones complejas frente a la nueva realidad arancelaria establecida por el gobierno de los Estados Unidos. En este marco, hemos logrado construir una relación de respeto mutuo. México es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias en promedio en todo el mundo y continuamos trabajando con las distintas secretarías de Estado de nuestro país vecino. Estamos convencidos de que en el marco del tratado comercial podemos alcanzar aún mejores condiciones. En 2 días recibiremos al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos para acordar un marco de colaboración en materia de seguridad. Hemos dejado claro que la base de este entendimiento es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía y territorialidad y la cooperación sin subordinación. También fortalecemos la cooperación bilateral y la diversificación de nuestras exportaciones. Hace unos días firmamos acuerdos de entendimiento con la República de Brasil y este mes recibiremos al primer ministro de Canadá, al presidente de Francia y hemos formalizado la actualización del acuerdo comercial con la Unión Europea. México es respetado en el mundo entero. Se sabe que nuestro pueblo es noble, generoso y valiente y que estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia. Pues ahí está justamente este pequeño video sobre la parte de este primer informe que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el pasado 1 de diciembre. Nada más para actualizar o haciendo una especie de spoilers, pues ya se reunió evidentemente con el secretario de Estado de Estados Unidos, del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Tuvo lugar justamente una conferencia de prensa con nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Se llegó a este entendimiento en materia de seguridad y derivado de eso han habido alguna serie de acciones y lo mismo, ya hubo una reunión con el primer ministro de Canadá y lo mismo se llegó a una serie de cuestiones de acuerdos en lo particular con la relación bilateral de alguna manera con Canadá. Y para esto, digamos, me gustaría saber tu impresión, Bernardo. ¿Cómo podríamos, caracterizar, analizar o definir este primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de política exterior
y añadiendo un poco también qué diferencias o similitudes o incluso profundizaciones encuentras con relación al primer piso de la Cuarta Transformación, y yéndonos un poco más lejos, también qué diferencias podrías encontrar con pues anteriores gobiernos de carácter neoliberal. Ok, pues mira, me parece que el discurso de la presidenta al respecto de su primer informe, bueno, del informe que vimos al principio, ejemplifica muy bien los avances y sobre todo el balance que pudiera darse o tenerse sobre su política exterior. Yo creo que en términos básicos o maniqueos, yo diría que es un balance positivo por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. No solo de ella, yo creo que también es importante hacer un reconocimiento al equipo completo que está trabajando en torno a las relaciones de México en el exterior, dígase obviamente la Secretaría de Relaciones Exteriores con el secretario de la Fuente, y también muy particularmente en este periodo histórico con la segunda presidencia de Donald Trump, con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y también, por eso decía que es un momento histórico, con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, porque hay un cambio de paradigma en la política exterior estadounidense a la que se ha tenido que acoplar la presidenta, ¿no? El primer gobierno del presidente Trump fue un poquito, vamos a decirlo así, más conservador en términos de la teoría de la política exterior, ¿no? De lo que se esperaba de un jefe de Estado, y este segundo gobierno pues lo vemos más disruptivo, y eso se ha tenido que enfrentar desde los primeros días de su gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, recordemos que ya cuando la presidenta toma posesión, el presidente Donald Trump ya había sido electo, y aunque él toma posesión en el mes de enero, pues ya las dinámicas que había entre Estados Unidos ya se habían triangulado entre el presidente Biden, el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum. Y ¿cómo lo podría definir? Pues yo lo podría definir como positivo. En torno a las diferencias y similitudes con el primer piso de la Cuarta Transformación, yo creo que como similitudes podemos decir que sí hay todavía una marcada línea con respecto a la relación de Estados Unidos, ¿no? Hay una preponderancia en torno a todas las acciones de política exterior que hay, que ha habido en este primer año de gobierno, y una diferencia que podría ser parte a la vez de esta nueva perspectiva que hay en el mundo con respecto al gobierno de Donald Trump, es que la presidenta sí ha buscado la diversificación en torno a su política exterior, ¿no? Y obviamente eso ha obligado a que salga más del país, ¿no? Lo que no vimos, por ejemplo, en los primeros años del presidente López Obrador, que sí se enfocó muchísimo a la política interna, y no digamos que descuidó, porque en ese momento el secretario Marcelo Ebrard tuvo presencia en todos los foros internacionales, pero sí se enfocó en la política interna, y hay una clara vista hacia el norte, ¿no? Hacia Estados Unidos. Y hoy con los acuerdos, como lo vimos en el video de la presidenta, con los acuerdos que se firmaron con Brasil, ¿no? Que es un guiño por ahí al grupo de los BRICS, con la visita del primer ministro de Canadá, con la futura visita del presidente de Francia, o sea, sí hay una marcada intención de la diversificación, ¿no? Que va derivado obviamente con los objetivos de la política general, ¿no? Del sexenio. Y obviamente hay una diferencia muy, muy clara con los gobiernos anteriores a la Cuarta Transformación, ¿no? O sea, los gobiernos, el gobierno más inmediato, que es el de Enrique Peña Nieto, que se enfoca obviamente a visitar a los países del mundo, y que tenían una visión muy neoliberal de la política exterior en torno a los acuerdos económicos, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, la cantidad de secretarios de Relaciones Exteriores que tiene el presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Que fue Claudia Ruiz Massieu, Luis Videgaray. O sea, hay un constante cambio, no hay una política muy bien definida con respecto a a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Y podría decir también que, por ejemplo, con los gobiernos panistas, ¿no? Sí hay una línea que marca la diferencia
entre sumisión y cooperación, ¿no? Yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido muchísimo cuidado en remarcar esa palabra, ¿no? O sea, cooperación. No hay sumisión, no hay de que el norte diga lo que el sur tiene que hacer, es más bien una cooperación entre iguales. Eso me parece muy bien, ¿no? Y eso diferencia mucho de los gobiernos panistas, ¿no? Por ejemplo, del principio del siglo. Ya recordaremos el Rápido y Furioso de Calderón, ¿no? El come si te vas de Fox, ¿no? Que también es una política exterior muy desastrosa y sin una línea definida, sin objetivos muy bien formados que pudieran estructurar completamente la visión que a la postre tuviéramos del análisis en torno a su política exterior. Entonces, pues en general yo creo que para las circunstancias, ¿no? Que eso es muy importante tenerlo en cuenta, para las circunstancias de hoy en día, pues el balance puede ser positivo. Sí, justamente un balance positivo digamos, a manera global. También otra cosa que hemos notado, o también de alguna manera se ha visto, sobre todo en esta forma de comunicar a través de la Mañanera del Pueblo, es que al menos en un par de ocasiones la presidenta estuvo haciendo alusión a los principios de política exterior contenidos justamente en la Constitución, sin mal no recuerdo, en el artículo 89, incluso hasta de manera pedagógica los proyectó, los estuvo leyendo y los estuvo explicando, sobre todo para definir esta cuestión de lo que viene siendo, me parece que fue en 2 ocasiones, fue justo en la primera con la relación con Estados Unidos, particularmente frente al tema de la visita de Kristi Noem, la secretaria digamos, de Estado de Estados Unidos, y también en este caso, posteriormente, con lo que fue el tema de Palestina, nuevamente retoma mucha esta cuestión de cuáles son los principios que son garantes. Digo, desde mi perspectiva, no me había tocado ver que se hiciera justamente defensa de los principios de política exterior, de alguna manera como lo ha estado haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. No sé por qué nos podrías explicar por qué, digamos, sucede esto en el marco de qué, y la necesidad de estar recordando constantemente esos principios de política exterior de México. Claro, yo creo que la política exterior mexicana en torno a la historia del siglo XX es sumamente rica, ¿no? O sea, los principios de política exterior se dan en entornos históricos que marcan muy bien los procesos por los que México tuvo que enfrentar, ¿no? O sea, por ejemplo, la doctrina Carranza, la doctrina Estrada, ¿no? En donde se marcan principalmente la no intervención, o la doctrina Juárez de el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Esas doctrinas históricas que tiene la política exterior en México y que se consagraron en la Constitución, curiosamente a principios del siglo XXI, de este siglo, ¿no? Reflejan la capacidad que ha tenido el Servicio Exterior mexicano y los personajes históricos que han dominado la escena en torno a las relaciones con el exterior, la capacidad que han tenido para resolver ese tipo de problemas, y sobre todo la capacidad política y la envergadura moral que México siempre ha tenido en el exterior, ¿no? Por ejemplo, el recibimiento de los refugiados españoles en la Guerra Civil Española por Cárdenas, esa apertura, esa tradición de las puertas abiertas del gobierno de México, ¿no? Que lo vimos muy marcado en el sexenio anterior del presidente López Obrador. Siempre nos recuerdan que la política exterior mexicana está sí, fundamentada en principios fundamentales, ¿no? Y que obviamente no están ahí porque se vean bonitos o porque se escuche poético en la Constitución, sino porque han permitido que el Estado mexicano pueda sobrellevar su relación con el exterior sin que se tenga que confrontar con un elemento que es histórico, que siempre nos ha mantenido se ha mantenido pendiente de nuestra política exterior, que obviamente es Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa triangulación que al final es insoslayable, se ha podido navegar gracias a los principios de política exterior, ¿no? O sea, el de no intervención, el del reconocimiento de los estados y no de los gobiernos, ¿no?
que sirvió mucho en el caso de Chile cuando vino el golpe de Estado, pero que después volvió a ser, que antes había servido en la Revolución Cubana, ¿no? Cuando López Mateos dice, a ver, nosotros vamos a reconocer a la República de Cuba, pero eso no quiere decir que estemos o no de acuerdo con el gobierno de Castro, ¿no? Y eso le permitió salir avante en el problema de la crisis de los misiles, en el problema de la Revolución Verde, de la Revolución Cubana, ¿no? Y hoy en México los principios de política exterior han permitido que la presidenta Sheinbaum también pueda navegar, ¿no? A partir de, a ver, nosotros no nos vamos a meter, nosotros nos vamos a limitar a reconocer a los estados, ¿no? Y obviamente ha habido problemas como lo pasado, lo sucedido en Ecuador con Daniel, sí me parece que es el nombre del presidente, bueno, lo que sucedió en Ecuador, en la embajada de México, ¿no? Esta intervención, la violación del derecho internacional, ¿no? Y hasta esos límites se ha tenido que estirar la política exterior y los principios de política exterior de la no intervención. A ver, también creo firmemente que más allá de que la presidenta Sheinbaum tenga un respeto irrestricto a estos principios y a los gobiernos en el exterior, bueno, pues tiene posiciones políticas e ideológicas que le permiten diferenciarse de otros gobiernos, no solo del mundo, sino en México en épocas anteriores, ¿no? Los comentarios que hizo al respecto de las elecciones en Ecuador, los comentarios que hizo al respecto del juicio, que en mi parecer es ilegal, ¿no? Del expresidente del Perú, en donde pues, ya el Congreso del Perú la declaró persona non grata, ¿no? La presidenta, la presidenta del Perú y la presidenta Sheinbaum pues, no tienen una relación cordial por lo mismo, pero es válido, ¿no? O sea, yo digo que a partir de ahí es donde se marcan la identidad de lo que un presidente puede o no hacer a nivel internacional en torno a sus propias posiciones políticas, pero siempre dentro del marco de la institucionalidad, perdón, que marca la Constitución en torno a los principios de política exterior, porque los tienen que seguir por norma constitucional. Y eso también, incluso, digo, si me permites, por último, para cerrar este comentario, nos permite observar lo que ha pasado incluso hoy por hoy con Israel y Gaza, ¿no? con Israel y Palestina, que la presidenta Sheinbaum se ha seguido los principios de política exterior al no reconocer o no opinar sobre los gobiernos de Israel o Palestina, pero sí reconocer a los dos estados, ¿no? Que es una posición al final política y que ya en su posición política como presidenta, como jefa de Estado, pero con una marcada posición ideológica, ¿no? Sobre todo de izquierda, se ha dicho, a ver, México hará todo lo posible para que se suma a los caminos de paz y sobre todo ha dicho que se detengan o hace votos para que se detengan los actos de genocidio, ¿no? Y eso, pues la verdad es que es un avance importante en torno a la política exterior de México. Sí, justamente, incluso ha señalado esta parte de que con este plan que presenta Donald Trump y Benjamín Netanyahu sobre paz, para buscar la paz en la Franja de Gaza, pues dijo, falta lo más importante, ¿no? Preguntar a los agraviados. Entonces, justamente ha balanceado bien esta cuestión que tiene que ver con los principios de política exterior que también se han señalado en las constantes mañaneras y también con esta postura bien que tú señalas ideológica en términos de ser un personaje, una presidenta, la primera presidenta de México y de izquierda, precisamente. Y pues ahora nos llevaría a esta parte donde pues de alguna manera creo que se ha marcado también lo que ha sido el sexenio, o bueno, lo que lleva del sexenio la presidenta Claudia Sheinbaum en este primer año, que no solamente tiene que ver con la parte de política exterior, sino incluso también vemos ya con la parte de un poco la política interna, que es la relación con Estados Unidos, justamente. Creo que es muy importante. Vemos este cambio que existe con el segundo sexenio, no sexenio, periodo del presidente Donald Trump, en donde pues llega con la palabra favorita que él ha mencionado, que para él es tariff, que son aranceles en español, básicamente, y llega a imponer esta política de los aranceles, mueve un poco lo que es el tapete o el equilibrio mundial que se tenía, y pues ante esto también México ha tenido que reaccionar. No sé si tú nos podrías señalar un poco
hacer este análisis general de qué implica justamente este tema de los aranceles, la seguridad, también este tema de declarar lo que está haciendo Estados Unidos, abriendo un frente en el Caribe, particularmente con Venezuela, hablando ya en términos de declarar narcoterrorismo, también declaran algunos cárteles de México. ¿Cómo podemos entender todo esto, toda esta complejidad, todo esto que parece, digamos, muy acosador, muy de alguna manera en un sentido pues injerencista? ¿Cómo lo podemos entender y cuál sería tu balance sobre cómo lo ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum en este primer año? Muy bien, yo creo que es un tema súper importante. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, yo creo que lo ha definido perfectamente, ¿no? En algunas apariciones públicas que ha tenido el secretario en solitario, ha dicho que la intención, ¿no?, en este segundo periodo de la presidencia de Donald Trump es que se cree un nuevo sistema económico mundial. Antes el sistema estaba dominado obviamente por Estados Unidos, pero centrado en la apertura de las fronteras comerciales. O sea, vamos desde el siglo XVIII, siglo XIX, la expansión de Estados Unidos, siglo XX, se ha visto, ¿no?, cómo Estados Unidos tiene esta dinámica del aperturismo, del comercio, del dejar ser, dejar pasar, ¿no? Y hoy en Estados Unidos, paradójicamente, un empresario es el que está diciendo, no, a ver, no, esto no es dejar ser, dejar pasar, es más bien mi mercado es un mercado para ustedes, entonces yo les voy a cobrar a ustedes un precio, voy a establecer una aduana para que puedan venir a comerciar con nosotros, ¿no? Y lo ha hecho con todo, digo, no lo hace desde el comercio en torno a los aranceles, ¿no?, a los impuestos de las mercancías, pero lo han comenzado a hacer con los permisos de entrada al país, ¿no?, con las visas, que las he empezado a cobrar, ¿no?, o ha aumentado el precio de las visas, ¿no? O sea, para él, en este sentido patrimonialista que tiene del Estado, como lo tienen todos los empresarios, ¿no? Incluso en México, la derecha siempre ha dicho que si México fuera una empresa, los políticos de izquierda ya hubieran fracasado, ¿no? Pues claramente sí, porque esto no es una empresa, es un Estado, ¿no?, donde no tiene que ver. Pero pues en esta idea patrimonialista ha cambiado completamente la configuración del comercio mundial, ¿no? Y bueno, esta nueva relación implica para Donald Trump poner en una negociación todos los espectros de las relaciones, de la relación bilateral. El comercio, en torno al Tratado de Libre Comercio, la seguridad, las armas, la migración, todo está en juego en una sola mesa. ¿Y cuál es esa mesa? La mesa de los tratados comerciales, ¿no? Vemos hoy que, por eso decía que al principio que México ha salido bien librado y que se puede hacer un análisis positivo, porque el hecho de que México tenga un tratado de libre comercio con Estados Unidos y la relación que ha manejado la presidenta Claudia Sheinbaum con Estados Unidos, que ha limitado, vamos a decirlo, o postergado, por así decirlo, porque no sabemos si en el futuro los vaya a imponer, pero por lo menos ha retrasado la imposición de aranceles, ¿no?, contra México, lo que no respetó con Canadá. Siento que estamos los tres en el mismo tratado de libre comercio, ¿no? Entonces, eso ha beneficiado muchísimo a México porque muchas empresas han visto esa ventaja comparativa, ¿no? No solo de la relación que hay comercial, sino de la cercanía geográfica que hay entre México y Estados Unidos, y obviamente la exención que ha hecho el presidente Trump a las mercancías con México, ¿no? Y eso no es menor, ¿no? Y eso acompañado con este proyecto que ha lanzado con el Plan México, ¿no?, que es más bien revitalizar el comercio interno y sobre todo darle un mayor contenido a las mercancías mexicanas de productos nacionales, ¿no? Entonces, esta relación con Estados Unidos, que claramente dio un giro de 360 grados con el primer periodo del presidente Trump, ¿no?, ha sido lo que marque también el éxito y el reconocimiento que tiene la presidenta Sheinbaum a nivel mundial, ¿no? O sea, hoy en día a la presidenta la conocen muy bien en Europa porque ha sabido lidiar con el presidente Trump, ¿no? En América Latina también, ¿no? Ha sabido lidiar con el presidente Trump, lo que no ha pasado, por ejemplo,
con gobiernos como el de Colombia, ¿no? Que sí ha habido una confrontación directa entre Gustavo Petro. Recordemos que apenas después de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde estuvo Gustavo Petro y Roger Waters en una plaza pública, ¿no? Arengando, pues le quitaron la visa, ¿no? Al final, y la imposición de aranceles al Brasil, ¿sí? O sea, con los únicos que se ha llevado, pues digamos, bien, ha sido con el gobierno de El Salvador, el gobierno de Javier Milei, el gobierno de Ecuador, que tienen una marcada línea ideológica con el presidente Donald Trump, ¿no? Pero pues, al final tampoco no les ha ido tan bien. Cuando vino el día de la liberación de Estados Unidos, en el que Donald Trump impuso aranceles a todo el mundo, ¿no? Que fue muy gracioso también porque le impuso aranceles hasta islas que no son estados, bueno, algo incluso hasta jocoso, pero para él parece que fue histórico, ¿no? México estuvo exento, ¿no? ¿Y quién sí estuvo? Argentina, Ecuador y El Salvador, ¿no? Que me parece muy curioso, o sea, no hay perdón de nadie, sino que lo que nos interesa es recuperarnos económicamente. Entonces, pues yo creo que esa es la visión que tiene Donald Trump, incluso la visión que tiene hacia el futuro, reorganizar la relación comercial que tiene con todos los países del mundo, pero recordemos, y hay un factor que no podemos omitir porque es insoslayable, ¿no? La capacidad que tiene ya la economía china también lo obliga a tomar este tipo de decisiones, ¿no? La capacidad que tiene Estados Unidos de producir de forma interna los bienes que consume se redujo al mínimo, ¿no? La mayor cantidad de empresas que tiene Estados Unidos de mercancías se reubicaron en el sudeste asiático, y eso provocó obviamente que hubiera una disparidad entre la economía china y la economía estadounidense, que hoy por hoy pues obviamente ya es irreversible, ¿no? Yo te podría decir que es irreversible y que al final también diría esto termina beneficiando a México, ¿no? Porque esta relocalización de las empresas por los impuestos que le han puesto Estados Unidos a las empresas que están en el sudeste asiático, han visto lo que se conoce como el nearshoring, han visto como principal destino a México por justamente la exención que ha tenido, que ha logrado conseguir la presidenta Sheinbaum y su gobierno, ¿no? En torno a la relación con Estados Unidos. Entonces, a Donald Trump le faltan 3 años, sí, un poquito menos, sí, un poquito más de 3 años, pero en 2 años tienen las elecciones legislativas, ¿no? Y veremos ahí un balance, ahora sí, muy metódico al respecto de si esta política exterior le ha funcionado, ¿no? Y sobre todo la política interna que ha mantenido Estados Unidos para con los diferentes poderes, para con los diferentes grupos políticos, que genuinamente no creo que se pueda decir lo mismo que la presidenta Sheinbaum, que ha tenido un balance positivo, ¿no? Yo creo que esta elección legislativa que se viene, pues nos va a dar una medida del éxito o fracaso de su nueva política, que algunos han calificado como una política de shock, ¿no? Justamente para señalar también esta cuestión, como tú bien señalas, pues aquí el dato es que en agosto suben 6.3% las exportaciones de México a Estados Unidos, particularmente en todas las ramas. Las únicas ramas que no generan un aumento son la automovilística, que es probablemente donde se tiene mayor cantidad o asedio de Donald Trump en términos arancelarios, y el tema también del aluminio, también es una rama que no sufre este incremento también, porque también ha sido asediada por esta cuestión del aluminio. Y nuevamente contrastando lo que tú señalas, este último punto de las intermedias que se le vienen a Trump, pues solamente para contrastar, importante la aprobación que han dado algunos periódicos, algunas encuestas a la presidenta Claudia Sheinbaum, que se encuentra las menos altas son del 70%, las más altas se encuentran en el 80%, un poco más de aprobación, contra un 40% en promedio las que se están manejando en Estados Unidos en relación al mandatario magnate estadounidense Donald Trump. Pasando nuevamente
retomando este tema de Estados Unidos, ¿cómo verías, compañero Bernardo, esta parte de este entendimiento que ha habido justamente en materia de seguridad y sobre todo digamos, nuevo acuerdo también o parte de esta cuestión que se va a emplear con la llamada barrera al fuego que apenas hace unos días también se estuvo señalando? ¿Cuál sería tu balance sobre esto? ¿Cómo podemos ver estos entendimientos en el sentido de, pues, básicamente todo el asedio que ha habido, particularmente sobre el injerencismo en términos de seguridad estadounidense, la constante oferta de Donald Trump de decir nosotros podemos entrar a territorio mexicano a combatir a los cárteles, y también sobre todo pues hubo una reacción que también fue la reforma al artículo 40, si mal no lo recuerdo, para justamente afianzar sobre todo estas cuestiones de la no intervención digamos hacia México. ¿Cómo verías justamente en este marco de asedio pues estas dos cuestiones, sobre todo una derivada de la otra, que sería este entendimiento y esta barrera al fuego sobre el tema de las armas, muy importante para la seguridad aquí en México? Claro, yo creo que, mira, la política comercial, como te decía hace un rato, ha marcado muchísimo la relación bilateral en esta segunda administración de Donald Trump. Pero el segundo tema súper importante es lo que tiene que ver con la seguridad, ¿no? O sea, la visita de Estado de Marco Rubio que se dio hace unos días entre él y la presidenta Sheinbaum, que lo recibió en Palacio Nacional, habla mucho de esta coordinación que se ha conseguido en torno a la relación bilateral. Y el hecho de que el propio Marco Rubio aceptara, ¿no?, que tiene que pues normarse, por así decirlo, pero pararse el flujo, ¿no?, mitigarse el flujo de armas, ¿no?, lo que hablas de la barrera al fuego, ¿no?, mitigarse el flujo de armas a México, habla muchísimo de el posicionamiento que ha tenido México en estas negociaciones bilaterales que ha habido desde el principio del sexenio, pero la cooperación en seguridad yo creo que ha sido histórica. Los dos grupos de delincuentes que fueron entregados al gobierno de Estados Unidos por la secretaria, o sea, que fue un acuerdo entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana con su titular Omar García Harfuch, ¿no?, dan un vistazo de lo que México sí también ha tenido que comprometerse para que no haya una intervención directa, ¿no?, a lo que Donald Trump ha llamado como el combate de los cárteles en territorio nacional. Veremos que, por ejemplo, que los haya designado como grupos terroristas le permiten en Estados Unidos tener una acción muchísimo más amplia a nivel mundial, ¿no? No olvidemos lo que pasó con Bush cuando después de las Torres Gemelas, que vino la invasión en Afganistán, y justo la gente piensa, no solo la gente, ¿no?, muchos políticos piensan que va a pasar algo exactamente igual como lo que está pasando con Venezuela. Más bien yo creo que hay muchísimos intereses, ¿no?, en los que Donald Trump quiere intervenir, no solo en el marco de su gobierno, sino pues de esta visión patrimonialista que tiene del Estado. Y obviamente hay intereses económicos que lo llevan a intervenir en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero genuinamente no creo que se permita, por lo menos no en este gobierno, que haya un injerencismo militar para el combate de los cárteles en México de forma directa, ¿no? Y la distensión que hubo con la entrega de estos criminales, que no son pocos, ¿no? El último grupo fue de 29 presos, ¿no? Yo creo que es una forma de distender este punto que se volvió muy álgido para el gobierno de Trump. Y eso ayuda muchísimo en la negociación con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y sí, es la reforma que se dio en torno a la no intervención también habla mucho de la cantidad de políticos entreguistas que tenemos en México, ¿no?, que sí han hecho gestiones, no solo a nivel de la opinión pública, sino han hecho gestiones institucionales con el gobierno de Estados Unidos, ¿no?, con grupos políticos importantes, que ha obligado a la presidenta a tomar este tipo de decisiones que son
tajantes para mitigar, o por lo menos para ponerles un freno a estas intentonas que tienen muchos intereses también que son económicos, ¿no? Y por último, yo diría que ahí el que tiene muchísimo más que perder con el control de armas hacia México pues es el presidente Donald Trump, porque recordemos que muchos de los apoyos económicos que tuvo en su campaña en esta segunda administración vinieron de las empresas de las armas, ¿no? Entonces, ellos tienen ya compromisos pactados previamente, ¿no? Que tienen que obviamente exigen que sean respetados, ¿no? Sobre todo la venta de armas. Y, a ver, el hecho de que Donald Trump salga a decir que ha calmado creo que 7 guerras en los primeros días de su gobierno, pues también habla mucho de la cantidad de armamento que ha tenido que consumirles a estas empresas, ¿no? Para cumplir estos acuerdos. Entonces, ahí se va a ver una negociación interesante entre el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Estas negociaciones claramente encabezadas por Marco Rubio, que se vino a comprometer, ¿no? Con la presidenta Sheinbaum, y el gobierno mexicano y la empresa de las armas, pues para tratar por lo menos de ponerle una huella, ¿no? A las armas, no sé, se me ocurre. O sea, tiene que haber un instrumento que les permita mitigar este flujo sin que se vean intervenidos los intereses de las empresas de las armas, ¿no? Entonces, al final, este tema que es súper interesante, pues no se ha desatendido, al contrario, ha dominado la agenda en la política exterior en torno a la relación bilateral. Muchas gracias, Bernardo. Justamente muy importante esta parte de esta cuestión relativa a seguridad. Y no nos gustaría irnos sin tener tu impresión un poco sobre este balance ahora con América Latina. Particularmente vimos la participación de la presidenta en la CELAC. Ahí me encantó a mí, a manera personal, lo que dijo, su discurso. También este tema termina yendo porque Xiomara Castro pues, prácticamente la termina comprometiendo, fue muy express, pero realmente a mí me encantó justamente ese discurso tratando de llevar esta cuestión de pues otro enfoque que no sea el de las armas, el de las guerras, particularmente el humanismo mexicano se puede ver en ese discurso. Me gustaría justamente saber tu impresión, igual también para cerrar ya esta cuestión serían 2 preguntas en una, si nos puedes también apoyar dándonos cuál sería, pues básicamente los retos que tú ves de cara a los próximos 5 años que restan de este sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia justamente de política exterior. Sí, me parece que es una pregunta súper interesante. Yo creo que a lo largo de la historia, América Latina siempre ha visto a México como punta de lanza en torno a la política exterior en América Latina por estos principios históricos que comentábamos, ¿no? De la no intervención y sobre todo porque México ha sabido navegar muy bien, como te decía, la triangulación con Estados Unidos, que le ha permitido pues no distanciarse de América Latina, ¿no? Otra vez, tomando Cuba, Argentina, Brasil, ¿no? O sea, Bolivia. Es muy, muy, muy marcada la relación que ha siempre tenido México con América Latina. Y claramente sí, o sea, la intervención de Sheinbaum en la CELAC, y no solo en la CELAC, que a mí me parece que fue un error, ¿no? Si me permitieras hacer una de las pocas críticas que se le puede hacer al gobierno a este primer año del balance, que me parece que fue un error, que yo pensé que no iba a suceder, porque ella, la doctora Sheinbaum ha salido al exterior, ¿no? Más de lo que salió el presidente López Obrador, ¿no? La CELAC, la visita que hizo a Guatemala, ¿no? Hace poquito, con el presidente Arévalo, con el primer ministro de Honduras, ¿no? O sea, todas incluso en la reunión del G7 que se da en Canadá, o sea, Claudia Sheinbaum sí ha tenido esta responsabilidad, yo te digo, de jefa de Estado, de salir al exterior, ¿no? Y que no haya estado presente en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, pues me pareció que no fue un acierto por parte de su gobierno, porque al ser la primera presidenta mujer en México, la primera presidenta, tú lo dices bien, de izquierda,
que ha llevado a foros como la CELAC el discurso del humanismo mexicano. Me parece muy cierto. A ver, el discurso que dio el secretario de la Fuente, en el que dijo: en México es tiempo de mujeres, ¿no? Y nos ha ido muy bien con ellas. Yo creo que le correspondía decirle a la presidenta Sheinbaum y decirle: en México es tiempo de mujeres, de su voz, ¿no? De su tiempo pecho en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero, bueno, ahora sí que ya regresando a lo positivo, ¿no? En esta parte de la CELAC, sí, claramente hay una marcada renovación de la política exterior, que, a ver, el humanismo mexicano está planteado desde el gobierno pasado, ¿no? Es una parte fundamental ahora de las políticas económicas del gobierno federal y de la cuarta transformación federal, ¿no? Y que lo lleve a esos foros nos permite dimensionar la capacidad que tiene, ¿no?, la postura mexicana en torno a América Latina, ¿no? Y que no solo se puede quedar en México, ¿no?, sino que se puede replicar a nivel latinoamericano, porque claramente nos parecemos muchísimos más a nuestros vecinos latinoamericanos que a nuestros vecinos del norte, ¿no? Y ahí tenemos adolecemos, diríamos, de males similares, ¿no? Si no iguales, por lo menos similares. El humanismo mexicano, este discurso renovador de la presidenta, yo creo que es un respiro. Y bueno, en torno a la segunda pregunta, ya yo para ir cerrando, y el futuro de la política exterior, yo creo que pues no es alentador en torno a las problemáticas que se van a presentar en el futuro cercano, pero si la presidenta y su equipo de gobierno, ¿no?, y el conjunto de secretarios que han llevado a cabo todas las acciones en este primer año siguen congruentes con lo que se ha planteado, y con esa frase que le encanta a la presidenta, que es muy ilustrativa de su gobierno, de la cabeza fría, ¿no?, de no encenderse a la primera provocación sin esperar el momento adecuado, ¿no? Esta estrategia que ocupó cuando vino la primera andanada de aranceles, que decía: a ver, cabeza fría, y no hizo nada, y nadie se enteró nunca de cuál era el plan B, ¿no? O sea, nadie se enteró nunca de cuál era el plan B. Todos supimos que el plan A era que no hubiera aranceles, y el plan A funcionó. Y el plan B nadie se enteró, pero pues es un ejemplo de esta estrategia de cabeza fría. Pero en torno al futuro, yo creo que esperaría que siguiera con la cabeza fría, porque se viene la revisión del TEMEC, ¿no? Ya hace unos días el secretario de Economía publicó en el diario oficial de la Federación y en sus redes personales las consultas, ¿no? El inicio de las consultas públicas sobre el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, en donde pues muchos intereses empresariales se ven en juego, porque obviamente esta revisión permite nuevas directrices en el tratado. O sea, una revisión no es solamente porque vamos a platicar qué hemos hecho mal, ¿no?, sino es más bien qué vamos a hacer hacia el futuro, tomando en cuenta esta nueva dinámica económica que quiere fundar el gobierno de Donald Trump en el mundo, o por lo menos en sus relaciones comerciales, porque eso también hay que decirlo. Donald Trump sigue pensando que Estados Unidos domina la política internacional, ¿no? Ya hoy no es así, ¿no? O sea, la parte de Asia con China, el centro de Eurasia con Rusia, gran parte del, por ejemplo, el continente indio, pues no lo controla ya Donald Trump, ¿no? Ellos tienen sus propias políticas que ni siquiera están relacionadas, bueno, que sí lo toman en cuenta, claramente es importante, pero sí ya hay un distanciamiento muy, muy marcado. Entonces, la revisión del Tratado de Libre Comercio, las elecciones legislativas de Estados Unidos, ¿no?, las elecciones legislativas en México en la mitad del sexenio, dentro de 3 años, cuando termina esta legislatura, pues eso también veremos si ha funcionado, porque hoy recordemos que tiene la mayoría Moreno, y el grupo, ¿no?, la alianza que ganó en el 2024, tiene la mayoría de las cámaras, ¿no? Eso le ha permitido navegar muchísimo más fácil, ¿no?, en torno a las políticas que se tienen que implementar, porque no tiene el freno del Congreso, ¿no?, en México. Entonces, estas elecciones intermedias en México también se verán si hay un refrendo de la confianza que tiene la gente para con las políticas de la presidenta, que le permita seguir teniendo ese respaldo legislativo. Entonces, eso, el triunfo del Plan México a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no?, para ver si sí funcionó la estrategia de ponerle mayor contenido nacional a las mercancías, ¿no?, la diversificación
con Brasil. También vamos a ver elecciones muy pronto en Brasil, ¿no? Vamos a ver elecciones en Perú, en Ecuador, con el que no nos llevamos, pues no lo vamos a tener que aguantar otra administración, ¿no? Pero con Argentina también vamos a ver. La relación con Europa se ve prometedora, el tratado de libre comercio que ya se aceptó, ¿no? Y que ya aceptó la Unión Europea, pues también se ve muy prometedora en esta dinámica de la diversificación, y veremos qué pasa con China, ¿no? Porque hoy por hoy China ya es dominante en torno al comercio internacional, pero se han puesto límites ya a las mercaderías chinas por esta relación triangular, pero también para proteger las mercancías mexicanas y darle una nueva renovación al mercado internacional, que se vio afectado mucho tiempo por las políticas neoliberales del aperturismo con las mercancías chinas. Entonces, pues son retos importantes que probablemente saldremos avante, ¿no? Esperamos que todo salga como hasta ahora, pero pues no dejan de ser importantes remarcarlos. Pues muchas gracias, Bernardo. Justamente muy importante, yo creo que también, como tú lo señalas, partiendo de esto que tú señalas, pues el 2026 justamente va a ser el tema del TEMEC, además de todas estas cuestiones que bien nos has precisado que se avecinan en el carácter internacional y mundial. Y retomando nuevamente, tú nos citabas al inicio esta cuestión de citar al secretario de Economía, como hablaba de un cambio en términos de la configuración del comercio mundial con Donald Trump, pero yo diría incluso hasta un poco más allá, nos encontramos posiblemente en un cambio de época donde lo nuevo no acaba de morir, lo viejo no acaba de morir, pero tampoco lo nuevo acaba de nacer, y sin lugar a dudas lleva mucho esta parte de un reto para llevar a cabo o afrontar toda esta convulsión que se ha venido desarrollando, particularmente con este segundo periodo de Donald Trump, y sobre todo el escenario internacional en el que nos encontramos. Pues nuevamente agradecerte, Bernardo, muchas gracias por estar aquí. ¿Dónde te podemos seguir? Si tienes alguna red social o alguna cuestión que te gustaría compartirnos en particular para seguirte, saber, o dónde podemos encontrar tus reflexiones. No sé si sigan trabajando en esta revista que nos habías comentado. Sí. De hecho, bueno, yo por ahora no tengo redes personales, pero seguimos trabajando en Revisando, que es una plataforma que estamos dando forma, ¿no? El director ahora de nuestra plataforma es el profesor Leonel Campuzano, que es el que nos dirige, pero ahí subimos seguido todas estas, es como está dedicado al contenido de relaciones internacionales. Ahí lo que hacemos es publicar cosas que tienen que ver con, obviamente, la política exterior en México, en el mundo, todo lo que tenga que ver con la teoría de relaciones internacionales, divulgar las relaciones internacionales para concientizar no solo a los estudiantes, sino al público en general de la importancia de estos temas. En Facebook, en Instagram, Revisando, ¿no? Ahí se la pueden encontrar, Revisando con Z, y pues ahí estamos publicando, ahí tenemos entrevistamos, tenemos cada semana una entrevista a un experto que nos puede ayudar. Y si me permite cerrar mi participación con una frase en la transición política española al respecto de lo que tú decías, de que el futuro no acaba de morir, pero y el presente no acaba de nacer. En la transición española, en un video que hicieron, una serie biográfica de la transición española, hay un dicho que publicaron de un diario británico de la época que decía: nada ha cambiado, pero ya nada será diferente, ¿no? Entonces, pues es igual, ¿no? Con eso podría cerrar mi participación y agradecerle también la invitación. Encantado. Muchísimas gracias, Bernardo. Pues con esto concluimos justamente este programa de Trinchera Norte, Resistencia Binacional. No sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes del instituto. Ya también el compañero Bernardo nos decía que pueden seguir en Revisando, justamente una propuesta desde las relaciones internacionales para la divulgación científica, y pues estar atentos justamente este domingo a digamos, final del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se llevará aquí justamente en el Zócalo, para que quienes quieran participar asistan, y para quienes no puedan asistir, pues que estén atentos, porque se estará transmitiendo también en las redes del Instituto Nacional de Formación Política. También agradecemos a Rebeca, que estuvo en los controles,
y a todos los compañeros de la Coordinación Internacional que permiten realizar este programa. Igualmente, nuevamente reiterando nuestro agradecimiento a nuestro invitado de hoy, Bernardo de Jesús. Hasta la próxima.